Mi hermana cambió las cerraduras de mi casa para mudarse mientras estaba de viaje, pero a mi regreso las cambié de nuevo y doné sus cosas a caridad. He estado planeando este viaje de senderismo en solitario durante meses. 10 días de desconexión total de la tecnología, las responsabilidades, y lo más importante, la gente. Necesitaba mucho este descanso después de trabajar sin parar durante los últimos 2 años para poder costear mi casa. Todavía me queda una porción de la hipoteca por pagar, pero la parte más pesada ya la he pasado, y tras llegar a un objetivo, he decidido tomarme un descanso. El día antes de irme, revisé todo 2 veces. Todas las ventanas cerradas, todas las puertas con llave, ninguna posibilidad de que nadie tropiece, caiga contra una abertura de mi casa y la encuentre disponible para que entres. Estaba tachando elementos de mi lista de comprobación previa al viaje, cuando mi hermana me envió un mensaje preguntando si podía quedarse en mi casa mientras yo estaba fuera. Me dijo que su compañera de cuarto se estaba poniendo difícil y solo necesitaba un lugar donde quedarse por un tiempo. Le respondí de inmediato con un ni lo pienses, no pondrás un pie en mi casa. Aquí me llamarán mala hermana, porque podría dejar que se quedara para que cuide la casa y todos salimos ganando. Pero preferiría darle ese trabajo a unos drogadictos que quieran tener una rave en mi casa antes que a mi hermana. La última vez que se quedó conmigo destrozó el lugar. Y tomó prestados $300 de mi cómoda sin preguntar. Lo que es un eufemismo para robar. Tuvimos una conversación bastante dura, donde le grité en la cara, mientras ella actuaba como si yo estuviera exagerando. Ya que, según este ser de luz, era solo dinero. Dijo que lo pagaría eventualmente. Pero pasaron 3 semanas y seguía esperando. Al final lo hizo, solo cuando hice que un abogado le enviara una carta intimidatoria de que o pagaba o nos veríamos las caras en la justicia. Pagó hasta el último centavo, pero de mala gana. Esa es básicamente la razón por qué no la quiero en mi casa. Ella envió una serie de emojis llorando y un por favor, solo esta vez. Pero le informé que podía leer el mensaje anterior, que decía todo lo que tenía que decir. El primer día de mi caminata fue increíble. Para el segundo día, cuando llegué a un punto alto con algo de señal, mi teléfono vibró con notificaciones. 3 llamadas perdidas de mi hermana y un buzón de voz alegando que había una emergencia. Le escribí preguntando qué pasaba. Mi compañera de cuarto me echó, no tengo a dónde ir. Necesito quedarme en tu casa solo unos días, por favor. El problema es que sus crisis duran semanas o meses, no días. Si le permitía quedarse, iba a adueñarse del lugar. Respondí, lamento oír eso, pero no puedes quedarte en mi casa. ¿Has mirado alquileres a corto plazo o les preguntaste a mamá y papá? Su respuesta llegó rápido porque les había preguntado y ellos dijeron que no. Allí comenzó a quejarse de que no entendía por qué su propia familia no la ayudaba, cuando literalmente estaba a punto de quedarse sin hogar. Tal vez, el hecho de robar a las personas que te ayudan tenga que ver con el hecho de que no te quieran en sus casas. Lo de mis padres fue raro. Nuestros padres rara vez le decían que no. Ella siempre fue la favorita, la niña dorada de la familia. Si se negaban a que se quedara, tenía que haber un motivo importante. Ser una ladrona es uno muy grande, pero mis padres probablemente le agradecerían por haber tomado dinero de ellos en lugar de molestarlos pidiéndoselo. Mi hermana me bombardeó con mensajes sobre cómo la estaba abandonando, pero la puse en silencio para disfrutar mis vacaciones. Durante los siguientes días, disfruté de la paz. Luego, en el día 4, me detuve en un mirador escénico y encendí brevemente mi teléfono para tomar algunas fotos. Llegó un mensaje de un vecino. Oye, ¿se supone que tu hermana debe estar en tu casa? La vi mudando cajas ayer. Parecía que tenía a un cerrajero con ella. Lo llamé inmediatamente para que me contara qué estaba sucediendo. Mi hermana había aparecido con una furgoneta llena de cosas. Tenía a un tipo con ella que parecía estar trabajando en mis cerraduras. Mi vecino habló con ella, que es donde descubrió que era mi hermana. Mi hermana le dijo a mi vecino que había perdido la llave y por eso tuvo que llamar a un cerrajero. Le agradecí por avisarme e intenté mantener la calma mientras explicaba que no, definitivamente no le había dado permiso para estar allí. Le pedí si podía ayudar a vigilar el lugar hasta que regresara. Acorté mi viaje y comencé a volver, pero aún estaba a 2 días. Durante todo el viaje de regreso, mi mente no paraba de dar vueltas sobre lo que encontraría al llegar a casa. Las cerraduras tanto de la puerta principal como de la trasera habían sido cambiadas. No podía entrar a mi propia casa. Miré por las ventanas y vi sus cosas por todas partes. Mis muebles habían sido reacomodados y pude ver un transportín para gato en la sala. Había un gato. No odio a los gatos, pero soy severamente alérgica a los gatos, lo cual ella sabe perfectamente.
No había señales de ella, pero cuando finalmente pude entrar más tarde, había una nota de ella escrita para mí. No sé cómo suponía que iba a leerla, si no podía entrar a menos que yo también cambiara la cerradura. Era una nota genérica que dejaba todos los días, supongo. Porque me daba la bienvenida y me informaba que si no estaba en casa era porque seguro estaría en el trabajo. Me pedía que no me enojara, pero no tenía otro lado donde vivir. Antes de leer eso, tuve que llamar a un cerrajero para entrar. Mientras esperaba, caminé por la propiedad documentando todo con fotos y vídeos. Cuanto más veía, más enojada me ponía. Incluso puso uno de esos felpudos cursis frente a mi puerta. El cerrajero llegó en menos de una hora. Mientras trabajaba en las cerraduras, le expliqué la situación. Preguntó. «Tú eres la dueña de la casa, ¿verdad?» Le mostré mi prueba de propiedad. Entonces, solo así, hizo el cambio de cerradura. Sin embargo, no sé qué pruebas pudo haberle dado mi hermana al cerrajero que contrató para cambiarlas previamente. Luego de leer la carta, comencé a recorrer todo el lugar. Me horrorizó lo que encontré. No solo se había mudado al cuarto de huéspedes, que es donde había dejado sus cosas, había estado durmiendo en mi cama. Mis sábanas estaban arrugadas y su ropa interior esparcida por el suelo del dormitorio. El mostrador del baño estaba cubierto con su maquillaje y productos para el cabello. En la sala, botellas de vino vacías y colillas de cigarrillos llenaban un cenicero. Claramente había estado recibiendo gente. Mi consola de juegos estaba fuera, y uno de mis mandos estaba roto. El botón hundido como si alguien lo hubiera apretado hasta hundirlo luego de perder una partida. El refrigerador estaba lleno de su comida, y había muchas botellas de alcohol dentro. La caja de arena de su gato estaba en la esquina de la cocina, justo al lado de donde como. Primero, puse mi coche cerca de la entrada. Luego, empaqué meticulosamente todas sus pertenencias, etiquetando cada caja con su contenido. Tenía planes para parte de sus pertenencias y otros planes para el resto. El gato era un problema. No podía simplemente ponerlo afuera, pero tampoco podía mantenerlo en la casa sin tener una reacción alérgica. Encontré el refugio de animales más cercano que no practica la eutanasia y le pedí a una amiga que lo llevara, asegurándose de dejar la información de mi hermana como propietaria. Explicó la situación. Le aseguraron que se pondrían en contacto con ella. Luego, llamé a varias organizaciones benéficas locales. 3 accedieron a que pudiera llevarle algunas cosas para donar. Pasé gran parte del día limpiando mi casa de arriba a abajo. Eliminé todo rastro de su presencia y cambié la contraseña de mi Wi-Fi. Más tarde, salí para llevar las cajas que eran para donar. Doné alrededor del 70% de sus pertenencias, quedándome solo con lo que parecían documentos importantes, reliquias familiares y aparatos electrónicos caros. Estaban agradecidos con las cosas, porque había muchas prendas en buen estado que muchas personas podrían usar. Mientras estaba haciendo mi viaje de donativos, donde me sentía como santa repartiendo regalos, mi hermana ya estaba de vuelta en casa. Allí fue cuando mi teléfono vibró con un mensaje de mi hermana. ¿Qué mierda? ¿Por qué no puedo simplemente entrar a la casa? Respondí, porque es mi casa, no la tuya. No envió más mensajes, pero cuando regresé de mi viaje de donaciones, ella ya no estaba. Esa noche, ella apareció con 2 amigos. Golpearon la puerta, gritando amenazas e insultos. Llamé a la policía, que llegó en 15 minutos. Solo salí cuando los oficiales estaban allí, no quería arriesgarme a que los amigos de mi hermana me hicieran algo. Les mostré a los oficiales mi prueba de propiedad y expliqué la situación. Mi hermana intentó afirmar que tenía permiso para mudarse y que yo estaba cambiando de opinión de repente. Dije, enséñenles los mensajes. No podía, por supuesto, porque no existían. Podría enseñarles los mensajes que le envié, pero los oficiales se reirían en su cara. Yo, en cambio, tenía todo nuestro intercambio de mensajes donde explícitamente le dije que no podía quedarse. Los oficiales se rieron, pero al menos no delante de su cara. Los oficiales le informaron que no tenía derecho legal a estar allí y que debía irse. Uno de ellos incluso dijo, señora, cambiar las cerraduras de alguien sin permiso es allanamiento y la propietaria podría presentar una denuncia. Se fue, no sin antes gritar algunas cosas delante de los oficiales. Mejor, más testigos. Al día siguiente, me bombardeó con mensajes exigiendo saber dónde estaban sus cosas. Le envié la dirección de un trastero y el código de acceso, junto con información sobre lo que doné y a qué organizaciones. Allí comenzó a escribir todo en mayúsculas, ¿donaste mis cosas? ¿Estás loca? Eso es robo, te voy a demandar por robo de propiedad.
Le expliqué calmadamente, te mudaste sin permiso mientras yo era ilocalizable, cambiaste mis cerraduras, trajiste un gato a mi casa sabiendo que soy alérgica, dormiste en mi cama sin ser ricitos de oro. Rompiste mi propiedad y eres una idiota, considérate afortunada de que no te demande a ti. De presentar cargos, esa es otra historia. Continuó amenazando con acciones legales, pero sabía que estaba fanfarroneando. No tenía dinero para un abogado, y aunque lo tuviera, no tenía un caso. Si tuviera dinero, no hubiera hecho lo que hizo y nos hubiera ahorrado muchos problemas a las dos. Ese mismo día fui a la comisaría cercana y presenté cargos contra mi hermana. Al día siguiente, nuestros padres llamaron. Estaban furiosos conmigo. ¿Cómo pudiste ser tan cruel con tu hermana? Necesitaba un lugar donde quedarse, la echaste y regalaste sus cosas. Cuando pude hablar, les dije, buenos días para ustedes también. Sí, hice exactamente todas esas cosas. Estaban enojados porque esa no era la forma de tratar a una hermana, pero para mí era exactamente lo que mi hermana necesitaba. Además, ellos podrían haberla recibido en su casa y nada de esto hubiera sucedido. Más sencillo que eso no se habría conseguido. El refugio de animales llamó para decir que mi hermana no había respondido a sus intentos de contactarla acerca del gato. No me sorprendió. Probablemente había conseguido al gato por impulso y en realidad no quería la responsabilidad de cuidarlo. Organicé para que una colega que había estado buscando adoptar un gato lo tomara, pagando yo misma las tarifas del refugio. Mi hermana está quedándose con nuestros padres, que finalmente no tienen otra opción que aceptarla porque no van a dejar que su hija dorada duerma en la calle, sin ropa. Ella insiste en que lo que hice fue muy malo, pero la verdad no me importa. Estoy cansada, mi prioridad ahora no es pensar si mis padres o mi hermana consideran que soy la mala. Si lo soy, no me estaría importando. Lo único que quería era un descanso y solo volví del viaje más agotada que antes. En este momento necesito algo para golpear, como un saco de boxeo. Tal vez debería haber dejado que mi hermana se quedara aquí unos días. La ironía es que si simplemente mi hermana fuera una buena compañera de habitación, su compañera no la hubiera echado. Estoy segura de que ese fue el caso, conociendo a mi hermana. Lo mismo con mis padres, que podrían haberla aceptado con los brazos abiertos. Ahora tienen que hacerlo de todas formas, solo que está más quejosa que de costumbre. Edición. Creo que donar las cosas ha sido útil, aunque algunos no lo vean así y digan que me he pasado con mi hermana. El mensaje ha sido alto y claro. Cuando digo que no es no, y estas son las consecuencias de meterte en mi casa. Considero que es un buen mensaje para personas con derecho. Si dudas y solo le das una palmadita en el trasero, como si le hubiera dejado quedarse, probablemente ahora me hubiera robado y la casa estaría en llamas. Actualización 1. El día después de que publiqué, me desperté con una avalancha de mensajes. Mi hermana se había ido a lo nuclear, publicando su historia de víctima en todas las plataformas de redes sociales que pudiera encontrar. Juro que debe haberse creado perfiles en plataformas en las que no tenía cuenta, aunque nadie los debe estar leyendo. Afirma que le tendí una trampa porque soy una mujer celosa. Le aseguré que se podía quedar aquí y luego esperé a que se fuera al trabajo para donar sus cosas y jugarle esta broma macabra. De nuevo, ni una sola prueba de lo que dice, solo un texto largo en donde no enseña a nadie mis mensajes o algo. Por eso la gente estaba haciendo preguntas que luego dejaron de hacer cuando yo hice mis propias publicaciones llenas de pruebas. Hice una publicación bien bonita, de la cual estoy orgullosa porque se veía muy bien, en donde estaba todo, desde los mensajes, de los cuales las personas se rieron de mi hermana, y todo lo demás. Como moño a las publicaciones, estaba la denuncia policial a mi hermana. Si mi hermana no estaba teniendo unos buenos días, como 48 horas después, ella fue arrestada y acusada de allanamiento y acoso. Eso último por presentarse con sus amigos e intentar intimidarme. Presenté tantas pruebas que lo va a tener difícil. Incluso, mientras hacía la denuncia, les informé a los oficiales que había donado sus pertenencias. Al parecer, estoy en un área legal gris aquí, porque al tratarse de un allanamiento de morada, puedo hacer lo que quiera con ellas, incluso las cosas caras. Pero no soy tan mala como algunos comentaristas dicen, y solo doné la ropa. Esto podría ponerse feo si mi hermana demuestra que le di permiso para quedarse y yo le tendí una trampa. Ya comienzo a imaginar las risas del juez cuando ella no pueda demostrarlo y lea los mensajes donde le dije que absolutamente no puede entrar a mi casa. Me llamó desde la cárcel. Nunca había recibido una de esas llamadas, pero fue gracioso escuchar, tienes una llamada desde la cárcel de, y ella diciendo su nombre de forma histérica. O algo parecido, no recuerdo tanto. Solo recuerdo que pensé que esto se iba a poner bueno y acepté la llamada.
Estaba más que histérica, rogándome que retirara los cargos. Le dije, no puedo hacer eso, estas son las consecuencias de tus acciones. Siguió gritando, pero creo que un oficial le quitó el teléfono y cortó, porque aún seguía hablando desde lejos, no creo que ella hubiera cortado voluntariamente. Mis padres llamaron después, furiosos por lo que le hice a la familia. Qué bueno que lo mencionaban, porque ahora que llamaban quería informarles que ya no era más parte de la familia. O por lo menos no era más con ellos, nuestros padres y mi hermana. Eso los hizo recapacitar un poco, porque finalmente admitieron que no podían defender sus acciones, pero que ella ya había aprendido su lección y esto ya era extremo. Les respondí que esto no era nada y corté. No supe más de ellos por un tiempo. Mi hermana terminó aceptando un acuerdo de culpabilidad, 6 meses de libertad condicional, trabajo comunitario y restitución por los daños a la propiedad que causó. También debe mantenerse al menos a 150 metros de mi casa, lugar de trabajo y de mi persona. Eso gracias a su intento de intimidación. Sus amigos también tuvieron algunos castigos, pero bastante menores que los de mi hermana. En mejores noticias, el gato ya está en la casa de una persona que lo va a cuidar muy bien. No sé por qué piensan que odio a los gatos o a los animales, ya que hasta ahora solo he intentado conseguirle un lugar lejos de mi hermana. Esa es una clara muestra de amor a los seres vivos. Si se refieren a hacerle daño a mi hermana, es que a algunos animales hay que mostrarles amor duro para que aprendan. Espero que PETA no me ataque por esto. Una de las organizaciones benéficas me envió una nota de agradecimiento diciendo que lo donado había ido a una familia, que lo había perdido todo en un incendio. Mis padres se han puesto en contacto conmigo, sugiriendo que todos hagamos terapia familiar, que mi hermana puede asistir por videollamada. No sé si eso va contra la orden de alejamiento, pero me he negado rotundamente. Les dije que ellos podían intentarlo y luego me cuentan cómo fue. No digo que no necesite terapia, pero no una para llevarme bien con ellos cuando actúan como idiotas. En otras pequeñas noticias, pero que podemos considerar como victoria, pudimos hallar al cerrajero que ayudó a mi hermana. Su argumento para ayudarla es que ella le mostró un registro de propiedad que podría haber sido falso. Sin embargo, él tampoco tiene pruebas de eso. También lo sentenciaron a 6 meses de libertad condicional y las otras partes de la condena de mi hermana. Sin embargo, esa persona no va a volver a trabajar, llenamos los comentarios de su negocio con amigos contando sobre lo que hizo. De hecho, ya los comentarios de su negocio tenían algunas malas calificaciones dignas de historias de terror. Como que había sido espeluznante mientras trabajaba o que parecía haberse hecho una copia extra, y tuvieron que contratar a otra persona para cambiar las cerraduras de nuevo por temor. Por algo mi hermana lo había contratado. Es un final bueno para mí. El gato está bien, el cerrajero corrupto tiene su castigo y mi hermana tiene un lugar donde quedarse, con sus padres. Lo que hace que la vida de sus padres y mi hermana sea muy miserable. Sí, ya no son mis padres. Actualización 2. Luego la gente aquí dice que lo que hice con mi hermana estuvo mal, pero es necesario darle una lección. Incluso estuve mal en solo darle unas pocas. Es una criatura de hábitos, y con echarla de casa y llamar a la policía no ha sido suficiente, necesitaba un poco más. Porque lo que hizo ahora no es de una persona con derecho rehabilitada, es lo de una persona con derecho en su apogeo, en su prime. Si recuerdan dónde lo dejé, mi hermana estaba viviendo con sus padres, su gato tenía un buen hogar y sus padres tenían que soportar a mi hermana. El gato sigue igual, tiene todas sus vacunas al día y ha pasado con creces las visitas a su veterinario. Un animal rescatado, falta el otro. El único problema es que mi hermana es mucho más difícil de rescatar cuando hace tantas tonterías, una tras otra. No es como si le dieras una inyección, algunos antibióticos orales y se le quitara la actitud con derecho. Para eso se necesita terapia de electroshock, drogas potentes o quizás ir a prisión. Descubriremos si el método utilizado tiene algún efecto en ella, porque fue eso último lo que le sucedió. Mi hermana decidió que quería recuperar sus pertenencias y consiguió las direcciones de las personas que las recibieron para poder robárselas. Sí, mi hermana cayó tan bajo como para robarle a gente que necesita caridad. Mi hermana también necesita caridad, pero de cerebro, si piensa que fue una buena idea. Tuvo algún momento de lucidez, porque sabía que no iba a poder quedarse con cosas robadas, así que luego de recuperarlas las destruyó para que nadie pueda tenerlas. Eso no evitó que se metiera en problemas, no entró por la noche cuando nadie podía verla. Se presentó a las personas que recibieron sus cosas y luego las tomaba. No todo, solo lo que encontró y estaba allí a la vista. Ella llegaba con la excusa de que quería ayudarlos, que quería ver si sus cosas les habían sido de ayuda, y cuando se las mostraban, ella las tomaba y se iba. Presentaron cargos y fue arrestada.
Pero como todavía estaba en libertad condicional, ya saben dónde está ahora. Va a tener que cumplir una condena de 1 año en una prisión de mínima seguridad, pero no es bonito. Me pregunto si sus padres estarán contentos de no tenerla en casa. Como ven, aún me refiero a ellos como sus padres, porque todavía no hablamos. Cuando me enteré de esto, a través de uno de los lugares a los que doné, hice una colecta de cosas nuevas para entregárselas a las personas a las que mi hermana les robó. Básicamente, mis amigos y yo buscamos cosas que no necesitábamos en nuestros armarios y en los de cualquier persona que pudiéramos pensar. Un ejemplo de esto es mi vecino, el mismo que me alertó de mi hermana. Todos donaron algo. Pudimos reunir varias cosas. Y más allá del encuentro cercano con mi hermana, las cosas han salido bien para ellos. Repusimos casi todo lo que mi hermana tomó y algunas cosas extras. Incluso pudimos hacer nuevas donaciones a otras familias. Estoy intrigada de si este tratamiento tiene algún efecto en mi hermana o solo saldrá peor de allí. En algunas personas, la prisión sirve para reevaluar su vida y hacer cambios positivos. En otros, solo es un lugar para juntarse con más personas como ellos y retroalimentarse. Actualización 3. Mini actualización porque ustedes me preguntaron por mi hermana. Ella salió hace 4 meses. Sin embargo, no hemos estado en contacto. No se ha metido en más líos con la ley, según sé, pero si su actitud de derecho ha cambiado o no, es difícil saberlo sin tenerla frente a mí. Ya puedo decir que eso no va a suceder. Sé que ya no vive con sus padres, pero eso es todo lo que puedo decirles de ella. Aún no sé por qué sus padres no la querían en su casa antes de que sucediera lo de mi primera publicación, pero no creo que sea difícil pensar por qué. A sus padres les encanta mi hermana, quieren lo mejor para ella, pero lejos, porque conocen muy bien cómo es. Espero que eso responda a los mensajes privados que me han hecho, porque no planeo regresar a la cuenta. De hecho, fue mera curiosidad entrar a la cuenta después de tanto tiempo y ver los mensajes preguntando. Probablemente me quede aquí leyendo y respondiendo algunos comentarios un par de días y eso es todo. Edición. Sé que no vive con sus padres, lo sé por terceros, pero no sé dónde vive realmente. No sé si está en libertad condicional ahora, lo que no le permitiría salir del estado. O eso creo, porque no sé demasiado de leyes. Lo único que olvidé mencionar es que me encontré con la ex compañera de mi hermana. Casi todo lo que pensaba era verdad. A mi hermana la echaron del lugar. Por suerte, ella no estaba en el contrato y la ex compañera pudo traer a alguien nuevo. De hecho, ella vivía allí antes de traer a mi hermana, lo cual fue el peor error de su vida, según sus palabras. El gato fue básicamente una compra impulsiva, porque vio en Instagram a influencers con uno y ella también lo quería. También me contó algunas historias de cuando vivía con ella, y explican por qué la echó. Nada tan descabellado como lo del último tiempo, pero suficiente para no quererla allí. Le conté lo que sucedió conmigo y casi se le cae la boca al suelo. En fin, no soy la única que no quiere compartir un techo con mi hermana. Si te gustó, comenta qué hubieras hecho tú en esta situación, dale like y suscríbete para más historias.